la Corte Interamericana, interpretando la Convención, interpretando el marco normativo mexicano, es que ese tipo de disposiciones que establecen una jurisdicción militar violan derechos fundamentales cuando las víctimas son civiles. Tienen que ser juzgados por tribunales de orden civil. Y después la inconvencionalidad del artículo 215 del Código Penal Federal, y esto es muy interesante, es desaparición forzada de personas. Dice la Convención sobre desaparición de personas que tienen que ser servidores públicos o personas con aquiescencia de ellos los que cometen el delito de desaparecer a una persona. Pero ¿qué dice el Código Penal Federal? Solamente servidores públicos. Luego, lo que se conoce comúnmente como las madrinas pueden cometer estos ilícitos sin formar, sin que se acredite el tipo delictivo, ¿no? Adelante, por favor. Por eso alguna vez algún gobernador de este estado dijo que cuando habían, que no era tortura, sino era madriza, ¿no? Porque perdón la expresión coloquial, no la dije yo, la dijo el gobernador, entonces gobernador, porque en realidad pues, no lo habían, no se trataba de un acto de tortura, sino que simple y sencillamente lo habían sacado y lo habían golpeado, ¿no? Claro, ¿cómo están redactados los tipos normativos? Ese es el tema. Ahora, aportaciones, adelante. Uno, la inconvencionalidad de los jueces militares para tener competencia para juzgar a civiles, la violación de derechos de las víctimas que no cuentan con un mecanismo procesal efectivo en caso de desaparición forzada, y tres temas importantes: el control judicial de las leyes como parámetro de convencionalidad. Es decir, los jueces, a partir de esta resolución, tienen que aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y hacer un parámetro de validez de las normas con relación a la Convención. Hay que interpretar el marco normativo interno bajo este parámetro del prisma internacional y además, en este caso Rosendo Radilla, ya hay una obligación a los jueces mexicanos a que acudan a aplicar la Convención, y esto no es un tema menor. Las decisiones anteriores eran decisiones que involucraban a todo el Estado mexicano. Aquí ya hay decisiones y obligaciones concretas al presidente municipal de Atoyac, que tiene que poner una ofrenda un reconocimiento a Rosendo Radilla. Tiene que hacer un libro sobre su vida. Digamos, ya son obligaciones específicas. Y luego viene con una mediocridad algunas autoridades municipales diciendo: yo pongo el monumento, pero díganme quién va a poner el dinero para hacerlo. Bueno, ese tipo de mendicidad no se vale en términos de violaciones de derechos fundamentales. Y por supuesto las obligaciones concretas a los jueces. Adelante, por favor. Campo algodonero. Campo algodonero es, creo que, la historia más triste que tenemos en Convención Americana, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A la fecha no se han localizado a los responsables y a la fecha existe una enorme indiferencia social y acreditado de impunidad en el tema. Dos niñas de 15, 17 años, una niña, otra, señorita ya mayor de edad, atacadas sexualmente, desaparecidas. Los familiares acuden a las autoridades y las autoridades no realizan las gestiones necesarias para poder investigar por el paradero. Por supuesto, aparecen muertas. Y como este caso, desde 1993 tenemos más de 400 casos documentados en Ciudad Juárez. Todos los informes varían, hay quien dice 300, hay quien dice 400, hay quien dice 4. Hay un documento de la Procuraduría del Estado de Chihuahua que habla de 4,000 casos de desaparecidas. Dicen después que era un error, que se les dio un cero de más. Haya sido como haya sido, pero que el tema es de toda la preocupación. Hasta 1998 la Comisión Nacional de Derechos Humanos encuentra 24 casos y dice: aquí hay un parámetro de discriminación real en contra de las mujeres. En el año 2002 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos empieza a analizar los asuntos y finalmente hay un pronunciamiento sobre el caso de Campo Algodonero. ¿Cuál es el principal problema a mi juicio? Lo que sucede en Ciudad Juárez, hay un parámetro, hay un tema de invisibilidad de las mujeres. ¿Quiénes eran las mujeres que eran agredidas? Eran mujeres que trabajaban como estudiantes, trabajadoras domésticas, trabajadoras de la maquila. Es decir,
eran personas que también provenían de extractos sociales no necesariamente acomodados, y entonces había otro germen de discriminación, no solamente por el hecho de ser mujeres, también había un germen de discriminación vinculado por el hecho de que eran pobres. Y me hace recordar esta frase de Roberta Menchú, que decía que ella era 3 veces discriminada por ser mujer, por ser pobre y por ser indígena. En este caso, el problema es un problema de visibilidad. Las mujeres, por los estereotipos sociales, no tienen los suficientes mecanismos de protección, y existe un patrón de reproducción de discriminación y de machismo en contra de las mujeres. Si no nos damos cuenta que ese parámetro y esa culturización discriminatoria también es un germen de los homicidios de Ciudad Juárez, no estamos entendiendo a cabalidad el problema. Y además los casos de agresión sexual encuentran estranguladas a las mujeres. Una de las especialistas en este tema me decía que el estrangulamiento tenía que ver también porque provocaba mayor placer al agresor al momento que estaban estrangulando a la víctima. Lo que tiene que haber es sensibilidad en todo esto. Creo que lo que estamos viviendo en México mucho es indiferencia en torno al problema y un régimen de impunidad asociado a los feminicidios. ¿Y saben qué responde el Estado mexicano? Esto es una belleza. Y responden, bueno, es que Ciudad Juárez ya no es el primer lugar en feminicidios en la República, sino es el cuarto. Bueno, no se haga eso, ¿no? Es cuando decían de Sarajevo, es que ya no es, estamos en la escala de las 10 ciudades más peligrosas del mundo. Bueno, estamos subiendo o bajando en la escala. Eso sucede exactamente lo mismo con estos casos de Ciudad Juárez. Estamos subiendo o bajando en la escala de las ciudades más inseguras del mundo. Y lo que pasa es que somos indiferentes por esta asimetría social que existe. Para mucha gente lo que suceda con mujeres huicholas que son vendidas, mujeres indígenas en Chiapas no es relevante porque no forma parte de nuestro entorno. Para muchos, las trabajadoras de la maquila no forman parte de nuestro entorno, se encuentran en la frontera, no tienen que ver con nuestra problemática del altiplano, del bajío mexicano. No, la verdad es que tenemos que darnos cuenta que eso forma parte de nuestra problemática. El caso de Muertas de Juárez es un caso de falta de protección a la niñez, de falta de prevención, de políticas para proteger a las mujeres, de falta de persecución de los delitos de manera adecuada, porque al día de hoy los casos de Muertas de Juárez no tienen una sanción de los responsables. El caso Cabrera, bueno, ¿qué ha hecho el Estado mexicano? Pues muy poco para darle cumplimiento, a esta sentencia. Otro caso, el caso Cabrera García y Montiel Flores, los campesinos ecologistas, y aquí es un caso importante que quiero referirlo, porque el doctor Eduardo Ferrer, como juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, manda el mensaje de que de oficio todos los jueces mexicanos y juezas, magistrados y magistradas tienen el deber de revisar su marco normativo y los casos con relación a lo que dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en lo que han interpretado los organismos internacionales al respecto. Adelante, por favor. Entonces, la pregunta es, ¿qué debemos hacer los órganos jurisdiccionales? Primero, entender que el control de convencionalidad, hay un control concentrado que tiene la Corte Interamericana, pero hay un control difuso de convencionalidad. Y todos los jueces y juezas mexicanos estamos obligados a hacer ese control de convencionalidad. El caso de Mirna Chang versus Guatemala fue el primer caso en donde el doctor Sergio García Ramírez empieza a hacer un vínculo para decir que existe una especie de control constitucional que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto se va perfeccionando con el caso Almonacida Arellano versus Chile, que tiene que ver con esta invalidez de las leyes de perdón en contra del régimen de Pinochet. Pero lo importante es que se va definiendo una doctrina de control convencional. Y esta doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos obliga a todos los estados parte a realizar una serie de funciones. No solamente esperarnos a que el Congreso legisle en esta materia, sino que las autoridades que tienen funciones materialmente jurisdiccionales, no solamente los jueces y las juezas, sino también, creo yo, las autoridades administrativas con funciones de decisión jurisdiccional, tienen esta obligación. ¿Y cuáles son las características? El juez nacional es un juez interamericano. Quiero que reflexionemos cuántos casos los jueces mexicanos y juezas mexicanos invocamos tratados internacionales en la resolución de asuntos.
porque la reforma del 10 de junio de 2011 nos obliga a hacer una revisión de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y nos obliga a favorecer en todo tiempo a cualquier persona la protección judicial más amplia. Segundo, el carácter difuso, es decir, ¿quién tiene esta obligación? Jueces federales y locales, no solamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es algo que no se le puede dejar solamente a los señores y señoras ministros y ministras. Independientemente de la materia, del territorio, de la cuantía, los jueces mexicanos tienen que aplicar la Convención